Hablando acerca del reino de Dios, constantemente vemos a Jesús hablando acerca del reino de los cielos o del reino de Dios. A través de los evangelios se habla acerca del reino de Dios. Y aún desde Juan el Bautista, él empezó su ministerio hablando acerca del reino de Dios. Él decía: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y de hecho, cuando Jesús empezó a predicar, él también empezó con las mismas palabras de Juan el Bautista: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Entonces, vamos a ver hoy qué es el reino de Dios, cuáles son las características del reino de Dios y cómo hacer parte del reino de Dios. Amén. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué es el reino de Dios. Y para esto, pues podemos tomar como ejemplo los reinos que conocemos todavía en nuestro tiempo, en nuestra era posmoderna y todo, existen reinos. Por ejemplo, en Inglaterra todavía existe el reinado en Reino Unido, pues lo conocemos como Inglaterra, como Reino Unido, y todavía tenemos a la reina Isabel II como la reina de allá. También en España, aunque el rey está de huida, pero sigue siendo rey, aunque esté huyendo, pero sigue siendo rey. Y en otros lugares todavía existen reinos. Ahora, teniendo en cuenta esos ejemplos, ¿qué es un reino? Un reino es un territorio gobernado por un rey. Y pues los reinos que conocemos terrenales son precisamente dominios, lugares que están predeterminados, preestablecidos, tienen un territorio, tienen unas marcaciones de territorio y alguien que es la autoridad suprema en ese territorio. Ahora, esa autoridad es vitalicia, o sea, de por vida. Y esa es la diferencia entre un reino y una democracia. Un reino, los reyes son sucedidos por los hijos, por la realeza, por la misma dinastía. Son reinos, los reinos son autoritarios, ¿sí? O sea, hay una sola persona que dirige y él define quién lo sucede en el trono. Mientras que en las democracias, por ejemplo, aquí en Colombia tenemos un presidente que tiene un periodo de 4 años y lo sucede otro y otro, pero no es un gobierno vitalicio, a diferencia de un reinado, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto y sabiendo que Dios es el creador del universo, que Dios es eterno y que el territorio de Dios es el universo completo, porque Él lo creó. Entonces podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Dios es el rey de todo el universo, ¿sí? Ahora, el reino de Dios tiene unas características. Aquí hago un pequeño paréntesis y es que hay personas que no aceptan a Dios, no lo reconocen, pero el hecho de que no lo reconozcan no quiere decir que Dios deje de ser el rey. Amén. Ahora, las características del reino de Dios, vamos a ver 4 características. La primera es que es un reino sobrenatural, y eso lo vemos en Juan capítulo 18, versículo 36. Juan capítulo 18, versículo 36. Dice: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo.
Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Ahora, aunque el reino de Dios no es de aquí, sí tiene dominio en la tierra. Pareciera que Jesús estuviera diciendo que Él no tiene dominio, pero ante lo que está diciendo, mi autoridad es mayor que la que ustedes tienen. Como mi autoridad es mayor, entonces, porque yo tengo una mayor influencia que ustedes, porque mi influencia no se limita al imperio romano, en este caso que le estaba hablando a Poncio Pilato, mi reino no se limita a un imperio, no se limita a la tierra, porque mi reino es mayor que todos los reinos que existen. Y por eso nosotros no nos desgastamos peleando con ustedes. Eso fue lo que quiso decir Jesús. Entonces, el reino de Dios es sobrenatural. ¿Por qué es sobrenatural? Porque es superior a cualquier reino terrenal. Es mayor que cualquier reino que exista. Y está y gobierna aún sobre los reinos que existen. Amén. Número 2, es un reino de poder. ¿Cómo así que es un reino de poder? Vamos a ver qué dice Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20. Y dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Y también lo puedo complementar con Romanos 1:16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, es un reino de poder porque no es solamente un reino de conocimiento y de palabras. Si nosotros miramos, los demás reinos están basados en leyes humanas, están basados en leyes naturales, elaboradas por hombres, pero el reino de Dios es un reino que no necesariamente está basado en leyes humanas. Están escritas por hombres, pero no están inspiradas por hombres, están inspiradas por el Creador del universo. Y por eso no se basa solamente en las palabras, sino en la autoridad de esas palabras. Jesús no solamente no solamente predicó la palabra, sino que hizo demostraciones del poder de esas palabras. Amén. Ahora, aunque no consiste solamente en palabras, sino también en poder, vemos que la palabra de Dios sigue teniendo autoridad. No es como la palabra del hombre que cambia cada que el estado de las personas cambia, cada vez que el ánimo de las personas cambia. Humanamente, las leyes cambian constantemente. Un ejemplo es que si usted mira la Constitución de nuestra nación en el 91 y la revisa ahora 2020, apenas 30 años después de haber sido elaborada, vemos cambios sustanciales en la esencia de lo que se planteó en la Constitución, porque la humanidad cambia y acomoda las palabras. Tiempo atrás,
no se necesitaban documentos porque prevalecía la palabra hablada de las personas. Una persona decía sí y era así. Una persona estrechaba la mano para un negocio y era suficiente. Ahora las personas estrechan la mano y a los 2 minutos se están quitando de los negocios. Las personas hacen compromisos y en poco tiempo lo están deshaciendo. Por eso los matrimonios no duran. Por eso hay tanta delincuencia. Por eso hay tanta corrupción. Porque la humanidad ha perdido el sentido del poder de la palabra. ¿Aló? Pero la palabra de Dios sigue estando vigente a pesar del tiempo que ha transcurrido en el que la palabra de Dios se escribió. Recuerden que la palabra fue escrita en un lapso de alrededor de 1500 años. Desde el año 1400 antes de Cristo hasta el año 100 después de Cristo fue escrita la Biblia. Amén. Y después de eso han pasado 2000 años, o sea que la palabra tiene 3500 años de existencia y 3500 años de vigencia. No ha perdido ese poder y esa autoridad, sigue siendo vigente y sigue teniendo el mismo poder y la misma autoridad que cuando fue escrita. Amén. Número 3 es un reino inconmovible. ¿Qué significa que es un reino inconmovible? Que no se mueve por las circunstancias, sino que permanece en el tiempo. Amén. Y dice en Hebreos 12, 18. Hebreos 12, versículo 18. Porque no os habéis acercado. Perdón. Creo que tengo un problemita aquí. Dice la palabra, porque no habéis recibido un reino inconmovible. Perdón que se me perdió el texto, pero ya vamos a revisarlo. Y número 4 dice que su realidad se experimenta aquí y ahora. Vamos a ir a Mateo 4. Vamos a ir a Mateo 4, 7. Perdón, un segundito, se me perdió el lapicero. Dice Mateo 4, 7. Jesús dijo, escrito está también, no tentarás. Dice también, Acro 4:17. 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Entonces, cuando dice la palabra en Mateo 4:17, que arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, quiere decir que el reino está aquí en la tierra, que es vigente, que se está manifestando constantemente, y la palabra nos muestra
que a pesar de que Jesús fue al cielo, que ascendió, a pesar de que Él ya no está aquí en la tierra, todavía su presencia, su poder se manifiesta. Porque Él dijo en Mateo 28:19, he aquí yo estoy, perdón, en el 20, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, para volver otra vez al tercer punto de las características, no es Hebreos 12:18, sino 12:28. Como cosa rara se me pasa algún numerito por ahí. No es 18, sino 28. Y dice: ya se los voy a buscar aquí en la versión Reina Valera. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y se las quiero leer también este pasaje en la Nueva Traducción Viviente, Hebreos 12, versículo 28. Creo que esta no está. Voy a mirar por aquí en esta Biblia, que en la Biblia del celular. Hebreos 12, 28. En esta versión dice, en la Nueva Traducción Viviente: ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándole con santo temor y reverencia. Amén. Entonces voy a repetir las características para seguir a la siguiente parte, y es cómo hacer parte del reino de Dios. La primera característica, y usted puede hacerlo así: sobrenatural, de poder, inconmovible, y su realidad se experimenta aquí y ahora. Amén. Aquí y ahora. Usted, recibiendo la palabra en este momento y aceptando lo que se está predicando, el reino de Dios se está manifestando en su vida, en su familia y en su generación. Amén. Porque está trayendo una transformación a su vida y a su familia. Ahora, ¿cómo hago parte del reino de Dios? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Porque quizá hemos entendido y hemos dado pasos, pero nos falta seguir caminando hacia realmente consolidar esa ciudadanía celestial. Amén. Para entrar a esta parte de cómo hacer parte del reino de Dios, por ejemplo, nosotros vivimos en un territorio y como nacemos en ese territorio, tenemos una ciudadanía de ese territorio, y nos hace y tener unos derechos en ese territorio, ¿cierto? Ahora, si nosotros nos cambiamos de lugar, de país, de ciudad, tenemos primero que hacer un trámite para entrar legalmente a ese lugar, y luego en ese lugar permanecer durante un tiempo determinado. Cada país tiene una legislación diferente, y demostrar que soy una persona honorable, un ciudadano honorable, para que me den la ciudadanía en ese lugar, ¿sí? Ahora, en el reino de los cielos es igual. Nosotros tenemos una ciudadanía terrenal,
y tenemos una naturaleza caída. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Jesús, dice la palabra que vemos el reino de Dios. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestra vida, dice la palabra que vemos el reino de Dios. Pero no hemos entrado en el reino de Dios, porque hay que seguir en un proceso para lograr entrar en el reino de Dios. Amén. Es como cuando usted de lejos ve ese lugar donde quiere estar, pero por ejemplo, ¿cuántos quisieran vivir en Europa o en Estados Unidos? Amén. Tienen que hacer unos trámites para lograr tener la visa, el pasaporte para ir a esos lugares. Y usted va y conoce, ay, tan bonito, pero no pertenezco. Tiene que hacer algo mayor, y es empezar a hacerse, a conocer las leyes y a cumplir las leyes de ese lugar, y hacer un trabajo que demuestre que usted quiere hacer parte de ese lugar para que le puedan dar esa ciudadanía. Entonces vamos a ver cómo hacemos nosotros, cuáles son los pasos para nosotros hacer parte del reino de Dios o el reino de los cielos. Lo primero es creer y recibir para verlo. Amén. Y en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, dice la palabra que si creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor y que Dios Padre le levantó de los muertos, y lo confesamos con nuestra boca, seremos salvos. En el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y creo que la mayoría de los que estamos conectados hemos hecho ese primer paso, ¿cierto? De recibir a Jesús en nuestra vida para que sea nuestro Salvador, y ahí vemos el reino de Dios, pero no hemos entrado. Y a eso era lo que se refería Jesús cuando hablaba con se me olvidó el nombre en este momento. Vamos a Juan con Nicodemo. Vamos a Juan capítulo 3. Cuando Nicodemo lo busca, Nicodemo era una persona muy importante dentro de los fariseos. Era un sumo sacerdote. Y él lo busca de noche. Eso quiere decir que no quería que la gente lo viera con Jesús. Y lo busca de noche, y Jesús cuando lo ve, y Nicodemo le dice, sabemos que tú has venido de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Pero en el versículo 3 Jesús simplemente le dice una cosa, y es lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y nacer de nuevo es recibir a Jesús en nuestra vida para que sea nuestro Señor y Salvador. Amén. Eso es ver el reino de Dios. Entonces, el primer punto es creer y recibir para verlo. Amén. O sea, que si tú has recibido a Jesús en tu vida para que sea tu Señor y Salvador, has visto el reino de Dios. Amén. Pero el segundo paso es el que tenemos que avanzar. Amén. Y es permitirle al Rey que gobierne nuestra vida. Y esa es la parte que a veces nos cuesta. La gente se desgasta haciendo marchas, protestas en contra de los gobiernos. Y no estoy diciendo que sea malo la marcha y la protesta. El problema es que a veces se marcha y a veces los gobernantes hacen las cosas no porque quieran ir en contra del pueblo, sino porque están precisamente
guardando los intereses de los pueblos, y no se le puede dar gusto a todo el mundo. No se le puede dar gusto a todos porque es imposible. Entonces, lo que tratan de hacer los gobernantes es mantener un punto de equilibrio entre lo que el gobierno puede hacer y lo que la gente necesita recibir del gobierno. Amén. Pero no se puede hacer todo lo que la gente quiere, lo que el pueblo quiere. Cuando un gobierno permite que sea manejado por el interés del pueblo y que se le dé gusto a todo lo que la gente quiere, pasa lo que han pasado en Cuba, en Venezuela, en lugares donde han sido marcadas por el comunismo, amén, o por el socialismo. Pero en el reino de Dios, para nosotros poder entrar y recibir los beneficios del reino de Dios, tenemos que permitirle a Dios que reine, que gobierne sobre nuestras vidas. No hay otra manera. Si usted no lo acepta, usted puede rechazar su gobierno sobre su vida, pero nunca va a recibir los beneficios del reino de Dios. Aunque usted lo conozca, aunque usted haya hecho una oración de fe, si usted no le permite que Él lo gobierne, o sea, que Él le diga, esto es lo bueno y esto es lo malo, esto es lo que me gusta y esto es lo que no me gusta, y usted aceptar lo que a Dios le agrada y hacer lo que a Dios le agrada, entonces no va a poder disfrutar los beneficios del reino de Dios. Si usted aunque usted lo conozca, si usted no se somete a su señoría, a su voluntad, Él no le va a bendecir. ¿Aló? Y eso es a lo que se refiere Jesús cuando le respondió por segunda vez a Nicodemo. Dice, de cierto, te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar. La primera era ver y la segunda es entrar en el reino de Dios. ¿Y qué es nacer del agua y del Espíritu? Nacer del agua, el agua representa la palabra de Dios. Eso quiere decir que nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios, y en la palabra de Dios está la voluntad de Dios para nosotros, la voluntad de Dios para la humanidad. Están las leyes, está el manual de vida, el manual de conducta en el reino de Dios. Y si usted cumple con ese manual de conducta, pues no va a tener problemas en el reino de Dios. Así como si usted cumple las leyes aquí en Colombia, no va a tener problemas con las autoridades en Colombia. Pero si usted quebranta las leyes en Colombia, puede terminar en una cárcel o con sanciones o perder la ciudadanía colombiana. Así mismo pasa en el reino de Dios. Si usted no cumple las leyes de la palabra de Dios, lo que Dios ha establecido en su palabra, no va a poder acceder a los beneficios y no va a ser aceptado en el reino de Dios. Amén. Ahora, ¿cómo usted va a saber qué le agrada y qué no le agrada a Dios? Conociendo la palabra. Si usted no la conoce, no va a saber qué es lo bueno y qué es lo malo, qué le gusta y qué no le gusta a Dios. Por eso es importante leer la Biblia, entenderla, interpretarla y ponerla por obra. Amén. Y número 2, nacer del Espíritu es tener comunión con Dios, es alimentar el Espíritu, y el Espíritu se alimenta no solamente con la lectura de la palabra de Dios, sino con una relación permanente con Dios. No de cada 8 días escuchando una palabra, no de cuando necesito un milagro de Dios, entonces ahí es cuando lo busco. No. Dios tiene misericordia. Y Dios permite a veces por misericordia que nosotros recibamos sus milagros, su poder, que experimentemos su poder.
pero no podemos esperar a que recibamos todos los beneficios si nosotros no nos sometemos a su señorío y a su autoridad. Amén. Y en esa comunión y en esa relación con Dios, Él va a revelar, escúcheme bien esto, Él va a revelar cuáles son las cosas que a Él no le agradan de nosotros. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a cambiar esas cosas. Como dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. Se los voy a leer desde el versículo 1, que creo que es pertinente. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. La manera de nosotros agradarle a Dios es presentarnos como un sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir eso? Someter nuestra voluntad al señorío de Dios. Someternos a su autoridad. Así nosotros queramos hacer lo malo, así nosotros queramos pecar, nosotros tenemos que, por agradarle a Dios, por hacer su voluntad, someternos. Por eso dice la palabra: el que fornicaba no fornique, el que mentía no mienta, el que era ventajoso en los negocios no sea ventajoso, el que era vicioso ya no lo sea, etcétera, etcétera. Añádale ese pecado que usted sabe que está en usted y que solo usted y Dios lo sabe, y por lo cual usted no puede ver la bendición de Dios, no puede experimentar la bendición de Dios y no ha entrado al reino de Dios. Porque si usted, aunque ve los beneficios del reino de Dios, pero no toma la decisión de someterse a su señorío, no va a entrar al reino de Dios por más que quiera. Y por más que Dios lo esté jalando, si usted no suelta lo que lo está atando al mundo, no va a entrar al reino de Dios. ¿Aló? ¿Cuántos dicen amén a esto? Han estado como muy calladitos, o yo no he preguntado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, para ir terminando, para ir concluyendo este tiempo, el reino de Dios está disponible para todos. Escúcheme bien esto. El reino de Dios está disponible para ti y para mí. Pero solo se hace real, visible, palpable a aquellos que lo aceptan. Aquellos que se someten al gobierno de Dios. Amén. Y quizá muchas personas han hecho la oración de fe, pero no han pasado de ver el reino de Dios como algo, como una pantalla donde se ven las cosas muy bonitas, pero no has entrado al reino de Dios. Has visto y a veces dices: Señor, pero ¿por qué si la palabra dice que tú me vas a bendecir? ¿Por qué si la palabra dice que tú tienes estas promesas para mí? ¿Por qué, Señor, por qué no se hacen manifiestas en mi vida? La respuesta en esta mañana es: porque no has entrado al reino de Dios. Lo has visto, pero no has entrado. Y en este sentido, quiero hacer mi oración. Quizá algunas personas que están viendo esta enseñanza de hoy han recibido a Jesús, quizá algunas no, pero quizá algunas han experimentado o han visto el poder de Dios, pero no lo han experimentado en sus vidas porque no han entrado. Y no han entrado porque no se han sometido a su señorío. Así que vamos a hacer una oración en esas dos direcciones, en que podamos ver el reino de Dios si aún no lo hemos visto y no lo hemos experimentado. Pero número 2, que podamos entrar en él. Amén. Papá, en esta mañana
te damos gracias por tu presencia en la vida de cada persona que hoy se ha conectado, Señor, con esta enseñanza. Te pedimos en esta hora, Señor, que seas nuestro Señor y nuestro Salvador. Si tú estás escuchando esta prédica, yo te invito a que repitas conmigo esta oración. Le vamos a decir: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que te he fallado y por eso hoy me arrepiento y te pido perdón. Señor, hoy te abro mi corazón para que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Espíritu Santo de Dios, guíame a partir de hoy por el camino de la verdad. Señor, en esta hora te pido que me enseñes a vivir la vida que tú quieres que yo viva. Te pido perdón, Señor, porque aunque he conocido, Señor, he visto las bendiciones que tú tienes para mí, no me he sometido a tu señorío y a tu voluntad. Te pido perdón y te pido en esta hora que me ayudes, que me enseñes a caminar en esa verdad. Padre, en esta hora te pido, Dios, que seas gobernando sobre mí. Que lo que no te agrada, Señor, me lo muestres y que me muestres la manera de cambiar, Señor. La estrategia para transformar mi vida, Señor, conforme a tu voluntad. Te pido perdón, Señor. Aún le puedes pedir perdón porque no has tenido la disposición para buscarle constantemente y de corazón, porque te cuesta leer la palabra. Dile: Señor, te pido perdón porque me cuesta leer la palabra, porque me cuesta orar, porque me cuesta comunicarme contigo, aún porque aunque lo hago, Señor, me cuesta, Señor, hacer tu voluntad, me cuesta perdonar, me cuesta, Señor, amar al prójimo, Señor, me cuesta, Señor, aceptar tu voluntad. Pero en esta hora te pido, Señor, que me ayudes, que me guíes, que me enseñes, Señor, porque realmente yo quiero entrar en tu reino, ese reino, Señor, sobrenatural, en el que lo que es imposible para el hombre es fácil para ti, es posible para ti. Ese reino, Señor, ese reino que tú, Señor, manifiestas tu poder, en el que tú manifiestas tu grandeza, Señor. Ese reino inconmovible, Señor, que aunque el mundo ande en caos, Señor, en el reino, Señor, se mantiene el poder y la autoridad. Y ese reino, Señor, que se experimenta aquí y ahora. Ese reino, Señor, que se experimenta en el día a día, Señor, en el momento en que se necesita, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás obrando en la vida de cada persona, Señor, y porque le estás mostrando, Señor, que es tiempo de entrar, que quizá lo hemos visto, pero no hemos entrado. Señor, que podamos entrar, que cada uno pueda entrar, Señor, y recibir todos esos beneficios, que caminemos por fe y no por vista, Señor. Que aunque nos cueste, Señor, caminar por fe, así como Abraham, Señor, que tú le dijiste: vete de tu tierra y de tu parentela. Y él caminó, Señor, salió de su tierra y de su parentela y empezó a caminar hacia esa tierra que tú tenías para él. Y, Señor, esa misma promesa, esa misma palabra tú se la habías dicho a su padre, Señor, al padre de Abraham, porque él salió de la tierra de sus padres, pero se quedó en el camino. Y Abraham, Señor, aunque también intentó quedarse en el camino, pero tú le mostraste lo que le estorbaba, y él se soltó de lo que le estorbaba hasta que pudo entrar, Señor, a recibir, a poseer esa promesa que tú le habías hecho. Y declaro en el nombre de Jesús
que este es el tiempo, Señor, de someternos a tu señorío, a tu voluntad. Y vamos a ver cómo tú te manifiestas en nuestras vidas. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.